Bienvenidos, queridos maestros y padres, líderes que quieren trabajar con los niños. Hoy día vamos a hablar un tema bien importante que debemos siempre tener en cuenta, que es el desarrollo de la fe en los niños y adolescentes. Estamos en el seminario número 32. Gracias a Dios estamos impartiendo a ustedes el conocimiento y la experiencia, ¿verdad?, que tenemos trabajando con los niños adventistas dentro de la iglesia y con aquellos que vienen desarrollando y que vienen entrando en nuestras iglesias. Nosotros encontramos un versículo en Lucas 2:52 que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que este versículo te explica el crecimiento del ser humano, ¿no? En sabiduría, estatura, el área mental, el área física y el área espiritual, y te dice para con Dios y con los hombres. Esta declaración de Lucas, que lo hizo, que era un doctor, por lo tanto él tenía un conocimiento del desarrollo humano, resume el desarrollo de Jesús a través de las edades y a través de la niñez. Te especifica que Jesús crecía como un niño normal, debe crecer. Así como en el pasado Jesús crecía, los niños de hoy tienen que crecer como Jesús, en sabiduría, o sea, saber elegir el bien del mal, la estatura, físicamente Jesús no se quedó enano, en la gracia para con Dios, o sea, en el sentido de su personalidad, ¿no es cierto?, una vida activa con Dios y con los hombres. Y te sugiere también el crecimiento de la fe, porque dice con Dios. O sea que un niño de hoy, a pesar de que los cambios que hay, porque tenemos que reconocer nosotros que hay cambios en la sociedad en la que vivimos, el niño está pegado a la tecnología, que no se veía hace más de 30 años. Hoy día los niños están más dispuestos a la tecnología, pero cualquier sea el método que haya actualmente, necesitamos lograr que el niño crezca en estas áreas. ¿No es cierto? La Biblia es muy clara cuando define lo que es la fe, ¿verdad? Cuando define lo que es la fe, la Biblia te dice que es la muerte, es un sueño, pues que Dios se encarga de darte algunas definiciones que nosotros tenemos que tomarla en cuenta, y en este caso la fe es la certeza de lo que se espera, tener la seguridad, la convicción de lo que no se ve, pero tú estás seguro que eso esperas, ¿verdad? Y eso es bien importante tenerlo, porque esta definición de fe es la mejor que hay, porque nos la dio Dios a través del apóstol Pablo. Ahora, si tú observas en la Biblia encuentras personas que tuvieron fe. Por ejemplo, tenemos el Abraham, que fue el padre de la fe, que Dios le dijo que él iba a tener un hijo, pero se lo dio a los 100 años. Así que él, cuando estaba en los 90, todavía tenía esa fe en que Dios iba a cumplir con su promesa. También otra de las historias impactantes es de la mujer sunamita, que el esposo había muerto y entonces tenía una gran deuda, le dejó el esposo. Ella va donde el profeta de Dios, ¿no es cierto?, no donde las amigas ni al banco, va donde el profeta de Dios y le dice qué puede hacer ella para pagar esa deuda. Y entonces le dice Eliseo que él no le podía ayudar, pero que era lo que tenía de valor, un poquito de aceite, y entonces le dice: pide muchas vasijas y con fe, ¿qué cosa?, vas a llenarlas. Y la mujer tenía fe, porque recurrió al profeta de Dios, porque trabajaba para Dios. También encontramos casos de niños en la Biblia que tenían fe. Por ejemplo, tenemos la niña cautiva de Naamán, ¿verdad? La niña cautiva de Naamán era una niña que le dijo a Naamán: mira, si vas donde el profeta, lo va a sanar de la lepra que tiene, le dijo a la esposa. Y entonces se produjo uno de los mejores milagros, porque él fue y buscó al profeta de Dios. En la Biblia también encontramos la historia de David y Goliat, y David estaba seguro que con el poder de Dios podría vencer a ese gigante, ¿verdad? Así que la Biblia nos da ejemplo de que los niños y los adolescentes tienen fe a pesar de su corta edad y de su experiencia que tienen con Dios. ¿No es cierto? David tenía fe, la niña cautiva tenía fe, y en la Biblia encontramos muchas más historias de personas que tenían fe, siendo adolescentes, niños y adultos y jóvenes también.
Ahora, es bien importante conocer este triángulo. Este triángulo muy pocas personas lo conocen en la iglesia, pero la vida de un niño está basada, de un niño cristiano, está basada en una educación cristiana adventista, ¿verdad? La base, esa niña linda es mi sobrina, y la base de la fe de ella o de su educación cristiana está basado en el hogar. O sea, la base del triángulo es el hogar, que tú lo ves ahí, el hogar adventista, ¿verdad? Donde el niño tiene su familia, que va a ser su ejemplo. Tiene entre las actividades que realiza dentro del hogar, está el culto fe personal, que lo va adquiriendo cuando los padres motivan el culto familiar. O sea, los niños, este tema del crecimiento de la fe es para que tú veas que necesitamos a los padres. No es tan solo en la iglesia tenerlos con historias, juegos, llenar libros, hacer manualidades, craft, cantar. No, necesitamos a los padres para que ayuden a desarrollar la fe en sus hijos. Por lo tanto, los padres tienen que hacer el culto personal, el culto familiar, ¿verdad? Enseñarles a ellos a través del ejemplo. Ahora, mientras eso hace el hogar, porque los niños están los 7 días en la casa, solamente visitan uno en la iglesia, que es el sábado, y 5 días en la escuela. Nosotros, la otra parte que ayuda al crecimiento de la fe es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia no nos referimos a la infraestructura, no, nos referimos a los departamentos que ayudan a fortalecer la fe de los niños, en este caso, y de los adolescentes también, en este caso la escuela sabática, la sociedad de menores, el club de aventureros y el club de los conquistadores y la sociedad de jóvenes. Esos departamentos son 5 departamentos que necesitan los niños integrarse. Entonces tú como líder tienes que cambiar muchas cosas en tu mente, en tu conocimiento. Los niños necesitan estar en la escuela sabática y en aventureros. O sea, la maestra de escuela sabática le dice a los niños en la tarde deben estar en los aventureros y en la tarde la líder de aventureros debe decirles en la mañana tienen que venir a la escuela sabática. Y cuando llegan a los conquistadores, decirles tienen que estar en la sociedad de menores o en la sociedad de jóvenes, porque los temas que se tratan les ayuda a desarrollar la fe, las actividades que se realizan. O sea, ningún departamento es independiente o debe pensar que no es importante, porque todos estos 5 departamentos ayudan a desarrollar la fe, a conservar la fe dentro del corazón de los niños y adolescentes. Y luego tenemos la educación adventista, porque nuestros niños deben estar en una escuela adventista, ¿no es cierto? Fuera de que siempre dicen es caro o no, está muy lejos o no puedo pagarlo. Nuestros niños deben estar en instituciones adventistas, que incluye la escuela inicial, la primaria, la secundaria y la universidad, ¿verdad? Porque necesitan complementarse, necesitan prepararse y te digo porque crecí en la iglesia adventista. Mis padres, somos 4 hermanos, los 4 estamos dentro de la iglesia, 2 tuvimos la oportunidad de trabajar como misioneros en la obra misionera, en el campo adventista. Mi hermano se quedó de tesorero, yo soy maestro en una escuela pública ahora, pero nosotros 4 estamos dentro de la iglesia porque nuestros padres se preocuparon en tener un hogar adventista. Participamos de las actividades de la iglesia y estuvimos en la Universidad Adventista. 3 de nosotros estuve en la Universidad Adventista. Por lo tanto, se necesita. Ahora, ponte a pensar, si el hogar no hace el culto familiar, no les hablan de Jesús, no les enseñan a orar, no cantan, no reciben el sábado, no lo despiden, entonces cae sobre la responsabilidad de ¿quién? De la iglesia. La iglesia tiene que hacer todo lo que el hogar no hizo en una hora, cuando los padres tienen 7 días. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia no asume su rol o el niño no viene al club de aventureros o a la escuela sabática o a la sociedad de jóvenes? Entonces se encarga
la escuela adventista, porque no, la iglesia no funciona y el hogar tampoco. ¿Y qué pasa si el niño no va a la escuela adventista tampoco? Entonces el niño fracasa en cuanto a su crecimiento de su fe. Por eso esta es una de las razones importantes por las cuales los niños cuando crecen dejan la iglesia, porque uno de estos tres factores está fallando. Y mayormente se culpa siempre a la iglesia, ¿no? Pero no se ve el hogar, o no se ve que ese niño no estuvo en una escuela adventista. Entonces esas cosas complican el crecimiento de la fe en los niños. Y esto se ha probado. Muchos niños que han crecido dentro de esta iglesia no tuvieron un hogar ejemplar, no perfecto, sino ejemplar, y también no estuvieron en una escuela adventista o simplemente los niños no participaban, ¿no? Recuerdo una mamá, hermana de la iglesia, muy preocupada, ella vino a nosotros, su niño ya tenía 14 años y entonces le dijo, vamos a ir los viernes de noche a la iglesia, a la sociedad de jóvenes. Y entonces el niño le dijo, mamá, si para ti no era importante ir a la sociedad de jóvenes cuando yo era pequeño, porque ahora sí es importante. Entonces el niño con el tiempo abandonó la iglesia porque algo estaba fallando, ¿verdad? Por eso los departamentos, estas tres áreas, este crecimiento de la fe es bien importante en el crecimiento de la fe de los niños. Es decir, al final, dar una conclusión, que nosotros necesitamos la ayuda de los padres en el crecimiento de la fe. Tenemos que motivar a los padres, el culto familiar diario, y también que los niños mientras van creciendo vayan teniendo su culto personal, y lo vamos a ver más adelante. La Biblia también dice que la fe crece. En 2 de Tesalonicenses te dice, hermanos, siempre demos gracias a Dios por ustedes, como es justo para que su fe sea creciente, la fe crezca. O sea, la fe crece como una planta, hay que regarla con buen ejemplo, con amor, con el cuidado, con lo que Dios hace por nosotros y por nuestra familia, ¿verdad? Y vamos a ver muchos casos, muchos ejemplos que tenemos para ustedes. Pero también la Biblia dice, por otra parte, que tú puedes o alguien puede matar la fe de los niños. Acuérdate que la fe no solamente la matan cuando reciben malos tratos, la influencia de los medios de comunicación, las películas, las opiniones, las filosofías, la influencia de los amigos, pueden matar también la fe de un niño, pero también es importante que reconozcas que tú como maestro, tú como líder, puedes realmente matar la fe de un niño con una actitud negativa. Dice, cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, ¿no es cierto?, que le mata su fe, será mejor que le aten una piedra en el molino y lo tiren al mar. Y es bien duro Jesús, ¿no? Creo que esta es una de las cosas más duras que he escuchado, que para tener en cuenta que no debemos matar la fe de un niño. Entonces, si decimos que si un padre, un maestro, le brinda al niño gritos en la iglesia, miradas con ira, abuso verbal, abuso físico, entonces apagan la voz de Dios. Será muy difícil que los niños aprendan de ellos que Dios es amor. Si tú a un niño lo recriminas, lo tratas mal, lo gritas, le pegas, abusas sexualmente de ellos, le dices cosas negativas, lo tratas tan mal, tú vas a apagar la voz de Dios como líder y será muy difícil que los niños aprendan de que Dios es amor. Simplemente así de sencillo, porque algo no coordina y ese es un punto también por los cuales los niños dejan la iglesia, porque dicen que hay personas hipócritas. Entonces tenemos que realmente mostrarnos como somos. Somos personas que estamos cada día tratando de mejorar y de seguir a Jesús. John Westford, hay muchos estudios acerca del crecimiento de la fe, pero creo que este es el que más completo se da. Él compara el crecimiento de la fe con el tronco de un árbol que tiene anillos. El tronco joven tiene pocos anillos porque no tiene experiencia. Los troncos más viejos tienen muchos. Los anillos de crecimiento de la fe ocurren por el resultado de la experiencia de la vida, las tormentas, los problemas, las dificultades, el relacionarse con otras personas, porque tenemos que reconocer que el crecimiento de la fe también puede afectar la influencia de parientes, de padres,
que no son de la iglesia. Ellos también tienen una influencia sobre la fe o la creencia de los niños. Y como tú te has dado cuenta, alrededor tuyo hay niños que vienen de hogares divorciados o de padres que la mamá es adventista y el papá no lo es, o viceversa. Niños que vienen con los abuelos y entonces esto afecta la fe de los niños. Pero este señor clasifica la fe en 4 periodos. La fe de los niños de 0 a 6 años es una fe que es prestada, ¿verdad? De 7 a 12 años es una fe que él trata de reflejar. De 13 a 16 es una fe personalizada. Y de 17 a 22 es integral o propio, y así. O sea, la fe va pasando por diferentes factores, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ir explicando poco a poco, pero queremos que recuerdes 3 puntos importantes que te hemos dicho. La base es el hogar, la iglesia, ¿verdad? Y la escuela adventista. Debe haber una unión entre estos 3 puntos porque ayudarán mucho en el crecimiento de la fe. La primera fe que nosotros vamos a hablar es la fe prestada, que es la fe que los niños lo tienen cuando ellos nacen. Los niños nacen sin fe. Son los padres que tienen la fe. Entonces, en el tiempo cuando morían, el faraón mandó matar a los niños y Herodes mandó matar a los niños de Belén y el faraón a los niños israelitas. Esos niños que morían se salvarán por la fe de los padres. Esta edad es cuando los padres tienen una influencia, una fe prestada, ¿no es cierto? Ellos tienen mucha confianza en sus padres. Es una fe prestada, porque es la fe que los padres tienen. El niño todavía no puede expresar su fe en Dios. Por eso nosotros, los adventistas, no bautizamos niños, bebés, porque ellos no han decidido. Son los padres los que no pueden decidir por ellos, pero son los padres los que le dan ejemplo a los niños. En esta edad es bien importante, en esta edad lo que tiene una gran influencia es son los padres, los parientes y la iglesia, porque el niño todavía no va a la escuela, así que tiene una gran influencia, en este caso la escuela sabática, la clase de cuna, ¿no es cierto? Es la influencia de fe que él tiene porque él está en esa edad, y los padres, ¿no? Es importante en esta edad que los padres ya, desde que está la mamá esperando el bebé, empiece a hacer el culto familiar. ¿No es cierto que los maestros visiten a los padres para ver si ellos están haciendo el culto familiar, darle ideas de cómo tienen que hacer el culto familiar, qué canciones tienen que escuchar los bebés de cuna, cuáles son las primeras palabras, cómo hacerlos orar? Entonces las canciones religiosas, hay que presentarle muchas láminas de Jesús, relatos pequeños, y se enfatiza: Dios te ama, Dios te dio a Jesús, Dios te dio una familia, Dios es como tu papá, te dio el sábado, Dios te cuida, te manda ángeles y te prepara un lugar en el cielo. Así de sencillo. En esta edad, entre los 0 a 6 años, es una fe prestada que se lo dan los padres, porque el niño no puede expresar sus emociones. El niño no puede decir tengo fe en Dios, no lo conoce todavía, pero los padres, a través de láminas, y los maestros a través de canciones, relatos, los niños van imitando. Los niños, ya cuando el papá dice vamos a orar, juntar las manitos, cierra los ojos, es porque su fe está imitando, está siendo prestada por parte de los padres. Entonces el espíritu de profecía dice que los niños que mueren antes de esta edad, porque no se bautizaron o no aceptaron a Jesús en forma audible, ¿no es cierto?, serán salvos por la fe de los padres. O sea, si tengo una amiga que perdió su bebé hace unos años, y entonces ella me preguntaba, su bebé había muerto a los 2 meses de vida, y entonces digo, la fe que tú tengas es la fe que va a salvar. Así que apégate a Dios, consuélate en Dios, y entonces tu niño va a ser salvo de acuerdo a la fe que tú tienes, porque en el pasado las historias de los niños
en el tiempo de Herodes, en el tiempo del faraón, que mandaron matar muchos niños. Los niños realmente serán salvados por la fe de sus padres. Luego, cuando el niño empieza a los 7 años, intervienen en la fe, el hogar siempre, ¿no? Y la familia, ¿no es cierto? Los parientes, la influencia de los tíos, los abuelos, porque muchos de los niños nuestros también los traen los abuelos o los tíos. Entonces ahí intervienen mucho los parientes y en la iglesia el departamento que está siempre en la escuela sabática. Luego el niño empieza a entrar a aventureros porque tiene tiene la edad de los aventureros y casi cuando tiene 10 años pasa al Club de los Conquistadores y debe venir a la sociedad de menores y también la escuela adventista, porque ya el niño empieza a asistir a la escuela. Entonces ahí tú verás que es importante que la escuela sabática esté organizada, aventureros, ¿no es cierto? Los niños ya de cuando tienen 10 años pasan a los conquistadores, porque es una cadena. La escuela sabática es toda la vida, aventureros es hasta los 10 años. Entonces tiene una organizada de aventureros, pasa a los conquistadores y asiste a la sociedad de menores y por supuesto va a la escuela adventista. ¿Qué es lo que se tiene que el niño puede descubrir en la lectura? Porque ya el niño lee, hay que motivarlo a la lectura. Hay que motivar a la lectura cómo es Dios y su plan de salvación, ¿verdad? También el niño se acerca a Dios, va de acuerdo a la experiencia que va teniendo, acepta la autoridad de la Biblia, de la iglesia, de los maestros, de los padres, y ellos a veces dicen porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué tú eres adventista? Porque mi papá lo es. ¿Por qué tú crees en Dios? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué tú crees en la creación? Porque la Biblia lo dice, porque el niño está empezando a reflejar ya una fe de acuerdo a lo que él va leyendo, escuchando y analizando, y los padres deben aquí adquirir mucho el culto familiar y enseñarle al niño a esta edad, ¿no es cierto?, que haga su culto personal. Cuando estaba a los 6 años, posiblemente si el niño es muy maduro y tú confías en que el niño lo va a hacer, pero el padre debe enseñarle al niño cómo él solo puede orar, cantar, leer su Biblia, leer su folleto. Pero claro, es un culto personal vigilado. Y más ahora que la tecnología realmente lo está usando, lo hace perder el interés. El padre tiene que ser un buen supervisor y la mamá también. Entonces, en esta edad es bueno que los padres tengan en cuenta este factor, porque es importante que el niño ya que sabe leer empiece a leer nuestros libros adventistas, que lean en primer lugar la Biblia, que lean libros apropiados de la naturaleza. Nuestros propios libros ellos pueden leer. En esta es la virtud que ellos desarrollan, es el creer. Se tiene que hacer el culto familiar. Los padres, los maestros pueden visitar a los padres durante el año, motivándolos a que ellos tengan el culto familiar, la recepción del sábado, la despedida, asistan a las semanas de oración, porque ya a partir en todas las edades el niño debe venir a la iglesia cuando hay una semana de oración. Y ya los líderes pueden programar semanas de oración a la misma hora que la de adultos para que los niños estén en aulas decoradas teniendo una semana de oración. Se puede incentivar la lectura, la historia y relato con grandes mensajes, ¿verdad? Biografía de héroes, heroínas, de los pioneros de la iglesia, a ayudarles a diferenciar lo que es una lectura buena de una lectura que no le agrada a Dios, ¿verdad? Porque los niños empiezan en esta edad también a leer más literaturas en las escuelas y si no está en una escuela adventista va a leer libros que no son apropiados, ¿verdad? Y eso implica la pelea de géneros que hay en la actualidad, ¿verdad? Diferentes libros de diferentes autores, cuentos, leyendas, ¿verdad? Hay que enfatizar Jesús es mi héroe y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo voy a imitar a Jesús. ¿No es cierto? Y esto es bien importante porque los maestros y los padres tienen que trabajar juntos.
Al trabajar juntos, nosotros les recomendamos a los padres qué libros ellos pueden leer, qué necesitan ellos aprender y que ellos aprendan a diferenciar no solamente un libro bueno de uno malo, sino en la televisión que observan, en el internet, qué juego, qué cosas se pueden hacer en sábado. Entonces eso el niño tienen que hacerlo pensar y a diferenciar entre algo que es bueno y malo. Luego, acaban los 12 años, el niño empieza a ver cambios y empieza la fe personalizada, ¿verdad? Aquí interviene el colegio adventista, el niño debe estar en una escuela adventista, por supuesto interviene el hogar, la iglesia sigue participando el niño, ahora ya dejó aventureros, dejó la sociedad de menores, pero permanece la escuela sabática, la clase de los juniors, los conquistadores y la sociedad de jóvenes, porque ya en esta edad los padres y maestros deben preocuparse que los niños estén asistiendo a la sociedad de jóvenes, porque tanto en la sociedad de jóvenes, conquistadores y en la escuela sabática hay lecciones apropiadas de acuerdo a su edad. Aquí surgen problemas porque empieza un crecimiento, el niño deja de ser niño para convertirse en un adolescente, emerge la sexualidad y la moda, ya el niño no quiere vestirse como niño, ya no quiere usar la corbatita que usaba, quiere vestirse diferente, con peinados diferentes, ¿no es cierto? Hay un conflicto entre los pensamientos de él y las reglas. Hasta los 10 años, 11 años, el niño aceptaba reglas, pero ahora ya la duda de que esas reglas sean buenas. También es una edad decisiva para el bautismo y su conversión, y hay una tensión entre la devoción y la duda religiosa. Pero a todos los que hemos pasado por esta edad, te soy sincero, cuando tenía yo 13, 14 años, yo me preguntaba si la iglesia adventista era la verdadera iglesia. Y entonces, ¿qué hacía? Estudiaba en una escuela. Entonces yo iba y visitaba la iglesia de los testigos de Jehová. Mi papá no sabía, mis padres no sabían que yo había ido. Me fui donde los mormones, donde los pentecostales, donde los bautistas, porque tenía iglesias cercanas. Por supuesto que había estudiado en una escuela católica. Así que yo iba para la iglesia adventista era la verdadera iglesia. Entonces me escapaba, porque como ya estaba en high school, estaba en secundaria, me escapaba, ¿no? Entonces, porque yo quería saber si la iglesia adventista era la verdadera iglesia. Iba a uno o dos reuniones y veía que era casi lo mismo. Entonces, eran experiencias, pero yo quería saber. Quería saber porque entraba en esa duda. Entonces, eso es importante porque dudar no es malo. Para en esa edad dudar no es malo porque ya yo tenía mis propios pensamientos y ya no era el mismo niño que había crecido en la iglesia y que me conocía las historias, sabía los mandamientos, sabía lo que era la oración. Inclusive cuando yo fui a la primera iglesia, cuando dicen vamos a la iglesia, me acuerdo de los testigos de Jehová, dicen vamos a cantar el himno y yo me puse de pie. Y cuando yo llegué a la iglesia no dije que era adventista ni nada. Entonces había dos personas que se habían sentado y me dice, ¿tú vas a la iglesia? Yo le digo, no, ¿por qué? Porque cuando dijeron que anunciara el himno, tú te pusiste de pie. O sea, que yo estaba como el apóstol Pedro, estaba que negaba, ¿verdad? Pero era parte del crecimiento y en realidad agradezco a Dios y a mis padres y a la iglesia y a la escuela adventista porque tuve personas que me supieron guiar, ¿verdad? En esta edad uno es acomedido, comienza a tener muchas dudas, un día está por acá y el otro día está por allá porque es parte del crecimiento. Es la edad muy difícil. Aún Jesús cuando tuvo 12 años le dijo, ¿acaso no tengo que estar en los negocios de mi padre? Lo le dijo a María y a José. Así que es una edad difícil, pero hay pautas que ustedes tienen que ya haber sembrado y decir eso a los padres, como la lectura, la asistencia a los cultos, la escuela sabática, el club de aventureros, conquistadores. Eso es lo que los padres han estado sembrando y esta es la edad donde a ellos les parece que esas cosas ya no son importantes. Entonces necesitan hacer el culto familiar los padres. Aunque ellos tienen 16 años, se reúnen como familia, reciben el sábado, lo despiden, asisten a las semanas de oración. Hay unas visitas de los maestros y también en esta edad es importante que el pastor se haga presente visitando a los adolescentes
a los preadolescentes y también el director de conquistadores y de director de jóvenes. Así él se siente querido e importante dentro de la iglesia. También deben formar los padres, esta es una idea nueva, una asociación de padres de familias adventistas, donde los padres que tienen hijos en esta edad están en un conflicto porque no podemos decir mentiras. Entonces ustedes pueden realmente tratar a los, ¿cómo se llama? Entre padres, decir, mira, yo tengo un problema con mi hijo, pero yo creo que tú le puedes dar un consejo, te va a hacer más caso que a mí. O pueden hacer actividades entre esa edad para llevarlos a los niños a jugar partidos o visitar museos o hacer visitas en las casas, viendo videos, haciendo que ellos entre ellos se relacionen para que se sientan fuertes. En esta edad es importante la lectura y también se incluye el estudio de doctrinas y profecías, porque ya, como te digo, empieza una duda en cuanto a la fe. Como te dije yo había crecido en la iglesia, tenía 13, 14 años y dudaba si la iglesia adventista era la verdadera iglesia y empecé a visitarla, entonces se debe dar un estudio. Hay que tratar muchos casos de la vida real, ejemplos, decirle porque ya empiezan también el niño a mirar las actividades de la comunidad y de sus amigos que no son adventistas. Entonces hay que decir qué pasa si uno va a una fiesta, qué pasa si tienes una novia que no es de la iglesia adventista, qué pasa si te pones joyas, y esos temas, casos de la vida real, se deben estar empezando ya a tratar. No sé por qué le pasó a Sansón, qué le pasó a Dina, qué le pasó a Tamar. Entonces todas esas historias que están en la Biblia deben ser enseñadas, David, Betsabé, cómo vencer una tentación, José, son temas que debes tocarlo porque ya el niño está empezando a comprender su sexualidad, entonces empieza él a ver más allá de lo que veía cuando era niño. ¿Verdad? Cuando era niño no se da cuenta muy poco si había una fiesta, pero ahora hay invitaciones, los 15 años, hay despedidas de solteros, los mismos primos o parientes que no son adventistas empiezan a tener las primeras experiencias sexuales. Entonces es necesario que los padres den mucho y toquen temas, en la iglesia también tocaban temas que uno no comprendía. Yo recuerdo que hablaba mucho sobre enamoramiento, noviazgo, el desarrollo físico, y uno no, yo estaba en esa edad y algunas cosas eran nuevas y otras ni daba, pero se daba esos temas, ¿verdad? Y uno ya sabía y gracias a Dios fui a una universidad adventista y entonces pude yo completar toda la información que se requería. Y luego hay que enfatizar mucho que Jesús tuvo 13, 14, 15, 16, 17 años, tuvo una edad y él actuaba igual que ellos, pero siempre estuvo en los negocios de su padre. Y eso hay que enfatizarle porque es donde más los padres tienen que tener un control. Porque Satanás, de acuerdo a las historias de la Biblia, trata de destruir la vida de los adolescentes de 14, 15, 16, 17 años. Encontramos historias como las hijas de Lot, José, encontramos la historia de Dina, la hija, cómo Satanás trata de arruinarle esas vidas porque sabe que una vida arruinada, como Sansón, una vida arruinada, realmente no pueden los niños trabajar para Jesús y él trata de destruir en esta edad a los jóvenes y a los adolescentes. Luego, aunque ya nosotros no estamos ya enseñando a niños de 17 años porque son jóvenes, pero quería completar esta parte, en esta edad empieza entre los 17 y 22 años. Ya el niño tiene más fuerza que los padres. Hasta los 16 los podías controlar, lo podías someter a disciplina, pero tienes que ser una disciplina positiva. Pero ahora ya el niño comienza a agarrar fuerzas, entonces intervienen aquí la universidad, porque ya el muchacho tiene que ir a la universidad, el trabajo, ahora conoce más personas en el trabajo, el hogar, ¿no es cierto? El hogar hay que seguir haciendo el culto familiar, la iglesia, aquí sigue la escuela sabática, terminó Conquistadores, está la sociedad de jóvenes y está el club de guías mayores, pero la iglesia tiene que tener el club de guías mayores. Para que veas tú el proceso, la escuela sabática siempre va a estar, porque abarca todas las edades, pero ya terminó Conquistadores, ahora está el club de guías mayores y la sociedad de jóvenes, ¿no?
Ahora, esta edad es muy fuerte porque ahora los muchachos toman sus propias decisiones. Entonces empiezan las vocaciones profesionales, entonces tú tienes que motivarlos desde pequeños, qué es lo que ellos van a hacer en el futuro, médicos, pastores, enfermeros, arquitectos, inclusive padres, que ellos sepan elegir una esposa, estas decisiones, ¿no? Toma de decisiones en cuanto a los valores, que es más importante, la bondad, la cortesía, los estilos de vida, la autoridad interna y externa, ¿no es cierto? Ahora ellos toman sus propias decisiones. La moda, ya no puedes vestirlos como cuando estaban de 6, 9 años, de 12. Hay una tensión más que en la anterior que hemos visto entre la fe y la razón. O sea, yo aquí decido yo si doy diezmo o no doy diezmo, si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, si tengo una novia adventista o una novia no adventista, pero tenemos que actuar siempre con bastante prudencia. Hay un interés en las relaciones sociales, o sea, quieren ir a reuniones de trabajo, de compañeros, cumpleaños, fiestas de despedida de solteros. Ahí entra también el interés por la política, ¿verdad? Y el amor, ¿no es cierto? Empiezan los enamoramientos. Es una etapa de mucha exploración, aunque viviendo en los tiempos en que estamos, la exploración empieza casi hoy día, en verdad, a los 12 años, porque ya la mente ha sido muy abierta de los niños y adolescentes hoy, ¿verdad? Antes, en nuestra época, los niños que eran de las ciudades, que tenían fiestas o más televisión, eran más abiertos que los niños del campo. Pero ahora vemos que eso es mundial, porque ya hay una exploración y una experimentación en todo, aún incluyendo en las oraciones. Aquí la virtud es que ellos son, yo sé y yo conozco. O sea, ok, acepto lo que tú sabes, pero yo también sé y yo también conozco. Aquí es importante el culto familiar, la visitación de los maestros, el pastor tiene que visitar a los jóvenes, una escuela sabática donde los maestros sean esposos para que ellos vean cómo pueden trabajar entre esposos armoniosamente dentro de la iglesia. Y las buenas relaciones aquí tiene que ver entre los jóvenes y las autoridades de la iglesia. Es muy importante porque el primer maltrato que se le da a un adolescente o joven se van de la iglesia, ¿verdad? Recuerdo mucho un joven de mi época se fue de la iglesia y él después de unos años decidió regresar y cuando regresó el sábado de tarde un anciano le dijo, si tú vas a regresar a la iglesia, tienes que estar en disciplina porque te fuiste un par de años y nunca más regresó de la iglesia. Entonces tiene que haber una buena relación entre los jóvenes y las autoridades de la iglesia, no podemos ser muy duros. Las épocas no son las mismas, mi época fue muy diferente a la tuya y la de hoy de los jóvenes muy diferente a la mía y a la anterior. Hay que saber diferenciar los principios de la Biblia de los modos o de las, en este caso viene a ser que hay cosas que no son correctas, pero que la Biblia te dice que sí lo son. O hay cosas que para ti son correctas, pero no lo son, ¿verdad? Hay mucho estudio de la Biblia, tiene que haber, y de los valores cristianos, la armadura del cristiano. Debe haber muchos juegos sociales, también en todas las edades debe haber juegos sociales donde ellos se puedan desarrollar, y congresos juveniles que la iglesia organice deben enviarlo. A mí me mandaron a muchos congresos de jóvenes. Era viernes, sábado y domingo. Íbamos a esos congresos, nos daban charlas, nos hablaban, escuchábamos, conocíamos otros jóvenes que eran también de nuestra iglesia, que tenían los mismos problemas, y entonces conversábamos, ¿no? Y se enfatiza que con Jesús los inicios son pequeños, pero los finales son grandes. Hay algunos puntos importantes que debemos tomar en cuenta en cuanto al crecimiento de la fe en los niños y adolescentes. Los padres y maestros requieren de Dios, necesitamos de Dios. Necesitamos llevar una vida consagrada, ejemplar ante los hijos y alumnos. No nos pueden ver tomando Coca-Cola, fumando, haciendo actividades que nosotros mismos enseñamos que no la deben hacer. También debemos conocer la Biblia, o sea, los consejos psicológicos
que puedes darle a un niño y a un adolescente, porque te toca dar a las diferentes edades consejos oportunos y tienen que estar siempre de acuerdo a lo que la Biblia dijo. Tener mucho cuidado de no matar la fe en el niño y en el adolescente. Es más importante el niño que a veces que las reglas, más vale pecar. Elena de White dice, más vale pecar por el lado de la misericordia que por el lado de la dureza, ¿no? Muy seguro que si tú gritas, si tú golpeas, si tú tratas mal, discriminas, estás apagando la voz de Dios y será muy difícil que ellos aprendan de ti que Dios es amor cuando tú no le estás dando ese buen ejemplo. Hay que orientar a los alumnos de acuerdo a su edad, ¿verdad? Es bien importante considerar la edad de los niños, hay que incentivar el culto familiar, el culto personal, vigilado por los padres. Recuerda el nivel de conocimiento de la Biblia que los niños tienen, porque acuérdate que hay niños que vienen a los 10 años y no tienen el mismo conocimiento que los niños que crecieron en la iglesia. Hay que tener ese conocimiento porque ellos van a cometer más errores porque no saben. Hay que preparar clases interesantes, hay que enseñarle cómo cuidar los sentidos, las avenidas del alma, ya que mientras ellos crecen, como te digo, los tiempos han cambiado, hay influencias en cuanto a la fe que le puede afectar, que puede ser el hogar mismo, si los padres tienen una pelea, va a ser difícil que ellos entiendan que el papá, Dios es un padre amoroso, cuando el padre de su casa es sanguinario, o le pega a la mamá. También hay influencia de los parientes que no son de la iglesia y esto influye mucho, abuelos, primos, los amigos de la calle y la escuela, si no están en una escuela adventista. Con el tiempo, las personas del trabajo, las personas que se relacionan con la comunidad, los medios de comunicación, eso tiene una gran influencia. Y por eso en una iglesia adventista debe usarse 100% material adventista, historias adventistas, libros adventistas, porque realmente están enfatizados en nuestro punto de fe, ¿verdad? Conozco una familia que tenía 2 niños y ellos realmente la mamá los hacía leer libros evangélicos y decían que eran buenos, que ellos los había leído, pero con el tiempo sus hijos comenzaron a actuar más como evangélicos que como niños adventistas, ¿no? Es importante tener en cuenta en el crecimiento de la fe y tú como maestro darte cuenta cuál es la situación del hogar, la relación que ellos tienen con sus padres, porque eso influye. Acuérdate que tú tienes niños que vienen de hogares divididos, mamá adventista, papá católico, o de hogares divorciados. Una semana lo tienes en la iglesia, la otra con su mamá, la siguiente así. Entonces el niño, esa fe de ellos no va a estar bien cimentada. También tú obtienes, también hay hogares donde los abuelos los traen y cuando los abuelos ya no están, ellos no regresan más. Entonces todo eso tiene una influencia poderosa en el crecimiento de la fe de los niños. Por eso tus clases tienen que ser amenas, apropiadas, como si fuera la última vez que el niño va a escuchar y necesita aceptar a Jesús como su Salvador personal, ¿verdad? Los niños y adultos como líderes también tienen que darle un buen ejemplo. Los niños tienen que tener un ambiente seguro, que no haya críticas, que no se los ponga en una actitud negativa, que no se comparen a los niños unos con otros, que no haya burlas, humillaciones, ignorar, ¿no es cierto? Evitando en ellos la duda y el sentido de que no son queridos en la iglesia. El ambiente de la iglesia también influye. Si hay una pelea entre hermanos que se están peleando por los cargos, ellos absorben eso y entonces si hay en el hogar saben, oh, el hermano tal tuvo problemas con mi papá, eso afecta a la fe de los niños. Te digo, mi papá nunca nos contaba lo que pasaba en la junta de iglesia, nunca nos contaba las cosas, las peleas que había porque éramos niños. Y de adultos nosotros nos enterábamos de cosas que no habían pasado, pero no, si lo hubieran dicho nos hubiera afectado. Pero ese tipo de cosas tiene que ver para los niños y adolescentes un ambiente positivo. Los tiempos han cambiado, la iglesia debe cambiar, pero no sus principios bíblicos, ¿no? La iglesia, aunque la iglesia tiene que actualizarse, poner computadoras, internet, diferentes actividades, pero no puede cambiar sus principios, ¿no? Lo malo es malo y lo bueno es bueno.
¿Ok? Los padres y maestros y líderes deben responder sabiamente y coherentemente a las dudas y preguntas y cuestionamientos que los niños y adolescentes tengan en cuanto a la fe. Es mejor escuchar sus opiniones que censurarlos con el silencio. Tienes que saber responder apropiadamente como Dios espera. Si te hacen preguntas difíciles, Dios existe, ¿qué es la evolución? Puedo leer Platón, puedo ir a un prostíbulo, puedo ir a una fiesta, puedo tener relaciones con mi novia, ella es adventista. Tú tienes que actuar, responder sabiamente. No puedes tú en ningún momento silenciarlos porque no hay tabús, ya no hay tabús. Satanás se presenta hoy día ya en forma presencial, ya no se esconde, él tiene artistas, tiene cantantes, tiene actores, tiene escritores, tiene músicos, tiene diseñadores de moda, tiene páginas web y nosotros no podemos ocultar verdades y explicarlos de acuerdo a su edad. Y esto es bien importante, ¿no es cierto? Hay que saber responder sabiamente las preguntas. Dice, el cuestionar la fe no es porque ha dejado de ser cristiano, sino que quiere ser más fuerte. Si alguien te pregunta algo, entonces es porque él quiere saber una respuesta que es correcta. ¿Verdad? Ten en cuenta siempre el desarrollo físico, mental y espiritual como social del niño y adolescente. El niño no puede estar toda la vida sentado en la iglesia escuchando y escuchando y escuchando. Hay que recordar que estamos en una época donde necesitamos nosotros ayudarle a crecer. No compares porque tu época fue muy diferente a la mía y la mía es muy diferente a la de ellos. En mi época era pecado masticar chicle en la iglesia, ¿no es cierto? Ahora no es el chicle, pero es pecado que el niño en pleno sermón esté jugando Mario Bros. Con la computadora o con el celular. Entonces hay cosas que han cambiado, pero aunque han cambiado, nosotros necesitamos ayudar a fortalecer la fe de los padres. En cuanto a los adolescentes, recuerde que aunque muchos de ellos no tienen responsabilidades, tienen muchos que ellos que enfrentar situaciones sociales, familiares y económicas, y venir a la iglesia no debe ser un problema, sino una solución. Muchos de los adolescentes se encuentran en hogares donde los padres son alcohólicos, o el padre abusador, o la mamá trata mal al papá porque va a la iglesia o porque da diezmo. Hay pobreza, hay hambre, y entonces ellos cuando vengan a la iglesia no deben encontrar otro problema, sino una solución. En cuanto al crecimiento de la fe de los niños y adolescentes, debe considerarse que nosotros somos personas felices al lado de Dios y nos desarrollaremos como buenos cristianos en el hogar, la iglesia, la comunidad. Por lo tanto, la fe es activa. La fe no es solamente para el sábado. Hay que enseñar esto, que cada día nosotros somos felices con Jesús y tenemos que aprender de Dios, que nos lleva a la convicción, a lo que yo creo porque creo en Dios, y a la conducta, cómo me comportaré por lo que creo. Entonces los padres aquí tienen que influenciar mucho porque la fe es activa. Entonces si en la casa hay un problema, el papá no tiene trabajo, la familia, los hijos se reúnen, se arrodillan, oran pidiendo a Dios por trabajo, por salud, y entonces cuando Dios manda la respuesta, que puede ser sí, no, espera un poco, entonces ellos deben reconocer que Dios ha contestado sus oraciones, ¿verdad? Y eso ayuda en el crecimiento de la fe. Todas las cosas que tienes en tu casa es porque Dios nos ha dado, Dios nos da trabajo y nos da dinero para poderlos comprar. Nada de lo que está en la casa es producto del esfuerzo humano, es producto de las bendiciones que Dios nos da. Entonces el niño crece en un ambiente donde Dios ocupa el primer lugar. La familia, si tiene un problema, se arrodillan, oran, le dicen, mira, la abuelita está enferma, vamos a orar, papi perdió el trabajo, o mami tiene un problema en el trabajo, tenemos un problema con el vecino, vamos a orar, y entonces buscar una solución que motive una fe práctica. La fe no es solamente el sábado, no es solamente ponerse una corbata y una camisa, es más que eso, realmente es acción, ¿no? Para el crecimiento de la fe requiere que los padres y maestros dependan mucho de Dios
estudien el libro de Dios, sean un ejemplo para sus hijos y para los alumnos, consideren la edad, los intereses y dudas de ellos, no olvidando la instrucción diaria a través del culto familiar y del culto personal. O sea, los niños deben hacer culto personal, luego el culto familiar, donde la familia se reúna, donde cuenten las bendiciones que Dios ha hecho cada día por nosotros. Ten en cuenta que los medios de comunicación hoy día son muy fuertes, les provee a ellos muchos héroes. Dice que deben comprar, les enseña cómo resolver problemas, les enseña violencia, sexo, hechicería, magia, liberalidad, rebeldía, y los incita a vivir su vida como observadores pasivos en vez de participantes activos. Entonces es cuando tú tienes que hacer cambios en tu forma de enseñar, en tu forma de presentar el mensaje, en todo tienes que considerar, tienes que tocar temas reales, qué pasaría si esta noche se aparece un muerto o alguien te invita a beber sangre, porque vampirismo son cosas que suceden en la realidad, o alguien te dice, te invita a una fiesta de hechicería, de magia, a esas famosas fiestas rituales, que son cosas que pasan, ¿no? ¿O qué pasa si llega? Porque tú no sabes si tu hijo va a llegar a una casa de una persona que adora a Satanás, cómo tú actuarías, si alguien te ofrece un cigarro, una cita clandestina o algo así. Entonces tú tienes que realmente, el niño tiene que saber, conocer cómo actuar, ¿no es cierto? Entonces necesitamos, los niños tienen que tener un conocimiento y por supuesto recuerda este triángulo que es importante en la base. La base de la fe de un niño adventista es su hogar. El ejemplo, el culto personal, el culto familiar, que como familia, cuando tienen un problema, busquen a Dios, cómo Dios soluciona. Ellos tienen que saber cómo Dios ayudó a mamá, a papá, si dijo sí, si dijo no, si dijo espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Luego la otra parte viene a ser la iglesia, en este caso la escuela sabática, la sociedad de menores, el club de los aventureros, conquistadores, la sociedad de menores y el club de guías mayores. Son las 6 áreas que deben estar bien organizadas. Asegúrate que tus niños estén siempre en estos departamentos, porque hay mensajes que ellos pueden aprender, y lograr que los niños vayan a nuestras instituciones adventistas, ¿verdad? Porque eso ayuda. Los niños se relacionan con personas de la iglesia, escuchan cantos, tienen semanas de oración, contestan sus preguntas. Sé que a veces es difícil los padres llevarlos, pero con el poder de Dios lo pueden hacer, porque Dios siempre ayuda a sus hijos. Que Dios me los ayude, y acuérdense, esto siempre es bien importante, que si en la Biblia nos cuenta que niños, adolescentes y adultos tuvieron fe en el pasado, hoy día también pueden desarrollar, a pesar de que vivimos en un mundo de la tecnología, con tecnología, y que tenemos que, porque Jesús viene pronto. Así que ese es el mensaje para ustedes y nos vemos la próxima semana.